Saludos a todos. En este video vamos a mostrar cómo se hacen las tablas de frecuencia y los gráficos de barra y de sectores en Infostat. Entonces, el primer paso es revisar que todos los datos que vamos a trabajar o que vamos a analizar estén correctos. Vamos a utilizar en este caso la variable estado civil, es una categórica politómica. Tenemos que verificar que todos los datos tengan todas las categorías correctamente escritas. Aquí vemos que las categorías son casado, soltero, viudo, pero acá aparece soltera, por lo tanto tengo que corregir este error porque si no me va a aparecer una categoría nueva que no quiero. Una vez que yo ya verifique en Excel que tengo todos los datos corregidos y perfectamente disponibles, entonces me vengo a Infostat, a la opción archivo, abro una nueva tabla y en esta tabla lo que tengo que hacer es pegar todos los datos de la columna de la variable que voy a analizar. Simplemente hago control C, me coloco debajo de la palabra columna y pulso control V y con eso ya tengo copiado todos los datos. Verifico que se hayan copiado correctamente, veo que las categorías estén correctas según lo que tenía en el Excel y con eso culmino esa primera etapa. La segunda etapa es ajustar el nombre de la columna de la variable. Así que aquí voy a usar la variable estado civil, pero lo voy a acortar el nombre, lo voy a colocar con pocas letras porque así se estila en el análisis estadístico. Por lo tanto lo voy a llamar est civil como una abreviatura de estado civil. Esta columna 2 la voy a borrar, así que le doy clic al botón derecho del mouse y borro la columna con eliminar columna. Simplemente no me interesa esa columna. Una vez que ya tengo esto, voy a ampliar un poco acá y tengo los datos pasados ya a Infostat. El siguiente paso es entrar a datos y entrar a tipo de datos y verificar que el tipo de dato que vamos a trabajar sea de tipo categoría, puesto que la variable estado civil es una variable categórica. Acá puedo ver que está en variable categoría, pero si no estuviera así, pues tendría que ajustar el tipo de variable a categórica. Eso es importante hacerlo porque si no, el procedimiento no va a funcionar. Una vez que tengo listo esos dos pasos, paso al siguiente paso, que es la tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias entonces la busco en la opción estadísticas, tabla de frecuencias, escojo acá y la variable la selecciono acá al lado izquierdo, en el panel izquierdo, le doy un clic a la flecha que va a la derecha y observo que aquí aparece la variable. Una vez que aparezca la variable en este lugar, pulso aceptar y escojo de aquí, de la ventana que me aparece, todas las opciones menos estas dos, es decir, FA, que es frecuencia acumulada, perdón, a frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia relativa absoluta. Y dejo el MC porque necesito que me aparezcan los nombres de las categorías, así que para eso dejo esa opción MC activada. Pulso aceptar, doy clic en aceptar y observo que ya apareció la tabla de frecuencia que estaba deseando obtener. El siguiente paso es llevar esto a un formato de tabla de datos, así que utilizo este botón que está acá. Ese botón me muestra los datos en una forma de tabla de datos y voy a seleccionar estas dos columnas con el mouse, con el clic izquierdo del mouse, selecciono y las voy a eliminar porque esas dos columnas, tanto la que dice variable como la que dice clase, no me interesan según la plantilla que aprendimos. No son columnas que pertenecen a la tabla. Me quedo con las columnas que sí me interesan, que son las columnas donde están las categorías, la frecuencia absoluta relativa, frecuencia relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Una vez que he hecho eso, debo pulsar este botón que me envía estos datos a Excel. Para enviarlos a Excel, pulso acá
Y cuando me aparece esta ventana, debo seleccionar aquí esta opción que dice archivos Excel XLSX. Y luego escoger dónde voy a colocar esos datos. Yo lo voy a colocar simplemente lo voy a colocar acá en una carpeta. Voy a crear una carpeta nueva que se llame datos análisis estadístico. Lo voy a abreviar, ok, y una vez que ya abro esa carpeta, allí guardo la tabla de frecuencia, que como ven él ya le coloca el nombre. Así que me voy acá, guardo. Bien, una vez que abro el archivo en Excel, entonces lo único que tengo que hacer es darle un formato presentable según la plantilla que ya aprendimos. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es colocarle algún tipo de cuadrícula, ¿verdad? Yo lo voy a hacer por la vía de práctica, que es usar acá la opción insertar tabla, y luego acá en este botón digo aceptar y efectivamente ya él le dio un formato. Así que voy a entrar de nuevo acá a insertar y acá en la opción al final del menú donde dice diseño de tabla, voy a entrar y le voy a decir que me convierta la tabla en rango. Entonces me meto aquí en herramienta, le digo convertir rango y ya la tabla está en forma de rango. Para que cumpla la plantilla, acá donde dice categorías tengo que colocar civil, porque ahí va el nombre de la variable y ya tengo la tabla lista. También debo colocar la palabra total, según aprendimos, al final y sumar el total de las columnas, de la columna frecuencia absoluta, para verificar que la cantidad de datos coincida con el total. Entonces acá veo que tengo 20, por lo tanto ya ahí pues tengo la seguridad de que el número de datos es correcto. Voy a colocarle a esto un color similar al de arriba para darle un poquito de vistosidad al total, y ya con esto tendría lista la tabla de frecuencia preparada para exportación a cualquier otro formato que desee. Pero ya con esto pues es suficiente para efectos de la tabla de frecuencia. Ahora, con respecto a los gráficos, pues los gráficos se entra por la vía de gráficos. Voy a hacer primero el gráfico de barras. Entro acá a gráfico de barra, escojo FA. Fíjense que estoy trabajando sobre la misma tabla que me generó el Infostat. Así que escribo FA porque los gráficos de barra se hacen sobre la frecuencia absoluta. Escribo esa, llevo hasta acá con la flecha y luego aquí donde dice categorías, presiono sobre categorías, la selecciono y vengo a la flecha de abajo donde dice criterios de clasificación, le doy aceptar y acá en esta ventana que aparece simplemente donde dice medidas de confianza le digo ninguna, le doy aceptar y como pueden ver me aparece ya la tabla, el gráfico de barras que yo deseaba. Acá hay que mejorar un poco la presentación, así que presionando acá sobre la opción FA, yo puedo cambiar el nombre de la columna, del eje Y. Puedo cambiar el título también presionando sobre el eje, sobre el nombre del título. Aquí le voy a poner tabla de frecuencias. Aquí puedo hacerlo acá abajo también, tabla de frecuencia, gráfico de frecuencia absoluta, y puedo terminar diciendo B
V est civil, para que quede claro de que es de la variable en estado civil. Y aquí título visible, ahí está ya terminado. Y en estos eje X y eje Y yo puedo ajustar un poco acá. Por ejemplo, puedo decirle en el eje Y que me lo coloque desde 0, el mínimo, y el máximo vamos a ponerlo en 11 para que la tabla se vea un poco mejor. Abajo deben estar las categorías que efectivamente están: casado, soltero, viudo, y ya con eso bueno, está terminado. Acá también puedo cambiar el nombre de la eje Y, frecuencia absoluta, y ya con eso culminaría lo que es el gráfico de barra. Este gráfico de barras yo puedo copiarlo y llevarlo a cualquier otra aplicación. Puede ser a Word, por ejemplo, que lo quiera llevar. Y con respecto al gráfico de sectores, pues deben entrar a gráficos, escoger gráfico de sectores acá y escogen categorías en filas. Pero cuando vayan a hacer el gráfico de sectores no pueden estar en esta tabla, sino que tienen que estar en la tabla original de los datos. Así que yo voy a cerrar esta tabla, me voy a ir a la tabla original de los datos aquí, y en este punto voy a hacer entonces el gráfico de sectores. Tiene que estar la tabla de datos en pantalla, así que me meto por acá. Ya tengo escogida la variable estado civil. Los criterios de clasificación no hace falta en este caso porque los va a tomar automático, y ya con esto tengo el gráfico acá en pantalla. Le cambio el título, en este caso sería frecuencia relativa. Los gráficos de sectores siempre muestran la frecuencia relativa de la variable. Entonces aquí estado civil, puedo darle colores distintos dándole clic derecho. Puedo mejorar el color, colocarle un color cualquiera a cada una de las partes que componen el gráfico, y también puedo cambiar la presentación. Lo ideal es que aparezca el nombre y puede ser el nombre y el porcentaje, ¿no? Y esto lo puedo mover un poco también de lugar, así, para que quede mejor. Entonces acá hago lo mismo, nombre y porcentaje, y en el otro hago lo mismo, nombre y porcentaje. Lo muevo un poco para que no quede sobre el gráfico, y ya en ese caso tengo listo el gráfico de sectores y lo puedo copiar a cualquier otra aplicación. Bien, con esto terminamos entonces el procedimiento para hacer las tablas de frecuencia y los gráficos de barras y de sectores en Infostat. Será hasta la próxima.